el doctor Bartolomé Oliver de Oliver Ayats Institute en el Centro Médico Tecnón de Barcelona, en el programa de hoy nos va a explicar en qué consiste la fijación occipitocervical. Hemos establecido recientemente una nueva unidad dedicada al tratamiento de la hipermovilidad craneocervical. Esto es debido al hecho de que esta patología estaba poco reconocida previamente y en los últimos años ha habido un esfuerzo por parte de los especialistas para incrementar el diagnóstico de este problema. Se da principalmente en pacientes que tienen síndrome de Ehlers-Danlos, como la enfermedad más famosa, y otros 50 procesos de alteración del tejido conectivo. También en los pacientes que tienen Arnold-Chiari. Aproximadamente el 15% de los pacientes con estas patologías tienen manifestaciones de la hipermovilidad craneocervical. Se ha llegado a acuñar el nombre del síndrome medular cervical para agrupar la sintomatología heterogénea que estos pacientes pueden presentar, que puede ir desde trastornos de memoria, alteraciones visuales, alteraciones de la sensibilidad, problemas del sueño y principalmente dolor de cabeza, con la sensación de que la columna no les aguanta la cabeza. El tratamiento puede llegar a tener que ser quirúrgico cuando los síntomas son serios, y la técnica quirúrgica que se utiliza más frecuentemente es la fijación occipitocervical. También en otras ocasiones hay que recurrir a la descompresión de la fosa posterior cuando hay una malformación de Chiari, o a la extirpación de la apófisis odontoides por vía transoral o por vía endoscópica endonasal. Estos pacientes son pacientes complejos porque además de esa problemática de inestabilidad pueden tener otras sintomatologías asociadas debido a la alteración del sistema nervioso autónomo, como hipotensiones frecuentes, problemas de cicatrización, etc. El hecho de que sea requerido establecer una unidad dedicada es precisamente por la alteración asociada a la patología principal, que requiere una experiencia en esos casos para poderlos tratar de forma conjunta y podríamos decir, comprensible. La técnica quirúrgica requiere mucha delicadeza debido a ese exceso de movilidad de la unión craneocervical. Por lo tanto, los pacientes siempre están bajo monitorización neurofisiológica de la función medular, y además se utiliza el sistema de neuronavegación para la colocación más precisa de los tornillos a nivel de las vértebras cervicales. Habitualmente se colocan tornillos en la segunda vértebra cervical y a nivel de la primera vértebra cervical. Estos tornillos luego se conectan con una barra y a su vez esta barra se lleva hasta el cráneo, colocando tornillos a nivel de la escama occipital o del cóndilo occipital para lograr una fusión occipito-cervical. Además se ha de colocar injerto óseo para que esa unión sea definitiva, y en los casos que se precisa se realiza una descompresión de la unión craneocervical. Por ejemplo, en los casos de Chiari se abre el hueso occipital, al menos la primera vértebra cervical, en ocasiones algo más, y se realiza una plastia de dura madre para lograr un aumento del espacio para la circulación del líquido cefalorraquídeo. En los casos más complejos, que requieren la extirpación de la apófisis odontoides porque se está introduciendo y apretando directamente el tronco cerebral, esto se realiza por técnica endoscópica a través de la nariz, de manera que no requiere una cirugía abierta, pero sí que requiere una fijación posterior, por el hecho de que, como decíamos, estos pacientes lo que tienen es una inestabilidad craneocervical. Veremos que se colocan estas uniones de titanio entre las vértebras y el occipital, y se utiliza habitualmente
injerto de costilla, que es muy apropiado para la reconstrucción ósea a este nivel, pudiéndole dar la forma apropiada al injerto óseo para que haya una unión perfecta del hueso. Clínicamente los pacientes notan una mejoría importante de su sintomatología debido a que desaparece la inestabilidad craneocervical que ocasionaba continuos traumas sobre la médula cervical. Incluso estos traumas sobre la médula cervical que se ocasionan por la hipermovilidad, se sabe hoy en día que se deben a una alteración de las axones neuronales que se degeneran a consecuencia de esos pequeños traumatismos que sufre la médula. Estos pacientes tienen una calidad de vida muy mala debido a su dolor y la invalidez que les produce esta inestabilidad craneocervical, que se ve extraordinariamente mejorada por la fusión que realizamos con este sistema de tornillos a nivel cervical.